Buenas noches, amigos del programa Desarrollo y Producción. Vaya para ustedes un compasivo saludo en esta noche. Contamos con la presencia de un viejo conocido nuestro, conductor del programa, el licenciado Silvano Biondi Franchi, con el cual vamos a tocar algunos temas importantes que no son habituales de tratamiento en el ámbito académico, ni en el ámbito político, ni en el ámbito social, y esperamos que con este puntapié inicial podamos empezar a hacer visible y posicionar esta temática en la reflexión y el análisis de todos nosotros. Buenas noches, Silvano. Buenas noches, Oscar. Muy contento de estar nuevamente en esta edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad vamos a conversar compasión de la compasión. Ese elemento que ayuda a establecer relaciones más reales, más profundas y sinceras de acercamiento a los demás. Un elemento que indudablemente incluye al otro y como tal construye convivencia, posibilidad asociativa, construye finalmente sociedad. Base fundamental para poder pensar en un desarrollo en términos más colectivos como resumen de la voluntad de todos. Pero quizás vale la pena empezar tratando de definir la que muchos autores consideran la virtud más humana de todas, la compasión. ¿Qué es compasión, Oscar? Bueno, para comenzar, algo que ya sabe Silvano, hace como unos 10 días dimos un curso para un grupo de trabajadores administrativos de la Universidad Mayor de San Simón, y en el derrotero del curso empezó a surgir la necesidad de introducir una temática como la empatía compasiva. De paso, esperamos repetir este curso al año siguiente para el resto de personal administrativo de la Universidad Mayor de San Simón. Y cerrando el paréntesis, surgió ahí el tema de la compasión. Hemos decidido contigo empezar a charlar de este tema de manera muy activa por varias razones, que van a ir, pienso, clarificándose a lo largo del programa. En general hay un prejuicio muy grande en torno al término compasión. Es una palabra que ha sido muy vilipendiada, muy despreciada. La gente tiene miedo de hablar de compasión. Y en realidad pensamos nosotros que ese es un error que tenemos que superarlo. Generalmente la compasión se asocia con la pena, con la lástima, con la conmiseración. Uno jamás quisiera que nadie tenga compasión de uno, y muchas veces cuando uno tiene compasión por alguien, se siente en una situación superior pensando que ese alguien está sufriendo de una forma tal que uno desde una posición de superioridad humana puede o no tenderle la mano. Pero cuando uno empieza a hurgar un poquito la etimología del término y el uso que se hace en algunos ámbitos en el idioma castellano, pero principalmente en otros cientos de idiomas que hay en el mundo, la palabra compasión hace referencia a sufrir con, a estar junto con alguien enfrentando una situación difícil que a ese alguien le está tocando vivir. Inclusive podría tratarse de situaciones en las cuales uno prevé que ese alguien ha de vivir una situación difícil y de antemano uno ya se compromete con la situación que esa persona está viviendo. Ese estar juntos para acompañarse en una situación difícil, en una situación de sufrimiento, hace referencia al término compasión. De hecho, si ustedes, televidentes, revisan en internet, van a ver que hay una abundante literatura que utiliza la palabra compasión de esta manera que no queremos nosotros utilizarla. Yo recordaba el otro día que cuando era adolescente había una famosa canción del conjunto español Los Payos, que cantaban compasión no quiero, quiero amor sincero, compasión no quiero, quiero amor sincero. Y obviamente uno decía realmente compasión no quiero. Sobre la base de todo ese tratamiento, la palabra compasión ha sido relegada del uso cotidiano en nuestra comunicación habitual, pero también ha sido relegada del tratamiento en el ámbito de las ciencias sociales, en particular del campo de la economía. Yo pienso que es hora, por la importancia que tiene el tema de la compasión y las connotaciones que tiene el propio término compasión, irlo reivindicando en un sentido que esperamos quede claro a lo largo de este programa y que nos va a permitir a todos nosotros, pienso, redefinir el espacio de nuestro estado de conciencia y mirar las cosas con un poquito más de amplitud,
porque podríamos plantear la hipótesis, y les planteamos a los televidentes ello, de en el país, en el mundo, hace falta un poquito de compasión. Estos días hemos visto en la televisión, en los periódicos, etcétera, noticias atroces que tienen que ver nada más y nada menos, pienso, con una absoluta falta de compasión. Ir posicionando el tema de la compasión en nuestra conciencia, en nuestras relaciones, en nuestra visión del mundo, pienso que nos ha de ayudar a ser un mundo un poco más humano, un poco más expansivo, y voy a utilizar otra palabra que a menudo también la gente se resiste a utilizar, un mundo más amoroso. Bueno, Oscar, creo que ya has hablado todo lo que teníamos que hablar, pero por razones de programa tenemos que seguir adelante con las preguntas, aunque las preguntas no te gustan mucho, pero hay que seguir, ¿verdad? Pero pregúntame con compasión, señor. Eso es de lo que se trata. Bueno, la compasión, pese a todo lo que nos has adelantado, aparece en todos los pueblos, está presente en todas las culturas, es una presencia constante en todos los tiempos. Yo diría que la compasión es un principio de vida. Hablabas de sufrimiento con. ¿Qué tal si decimos pasión con? Entonces es una presencia activa dentro de lo que es la actitud del ser humano. Podría ser considerado un simple principio de vida. Podría. Aunque, y de esto discutimos permanentemente contigo ahí en la universidad, ¿no? A mí me parece que la compasión no es ni un principio, ni un valor, ni un fundamento de vida, ni algo que la persona tendría que elegir como algo exterior que desea asumir para incorporarlo de fuera hacia adentro. Recientes investigaciones en el campo de la neurociencia y en el campo de la psicología nos están mostrando que en realidad los mamíferos superiores, especialmente aquellos más próximos a los humanos como los antropoides y obviamente los seres humanos, tenemos dos capacidades esenciales que han ido evolutivamente desarrollándose en el tiempo y que nos han permitido, tanto a esos animales como a nosotros, desarrollar un sentido de cohesión y de relacionamiento social imprescindible para la supervivencia de nuestra vida. Uno de los aspectos es la empatía, es decir, la capacidad de sentir lo que el otro siente, de ponerse en los zapatos de la otra persona, de sintonizar interiormente con lo que otra persona está viviendo. Eso ha sido un avance evolutivo muy importante, inclusive ya Darwin hablaba de ese tema en sus investigaciones en el siglo XIX, y nos va mostrando cómo uno no puede hacer perdurar la especie si no tiene la capacidad de relacionarse con otro, de conectarse con ese otro, y a partir de esa interrelación de individualidades ir construyendo una cualidad diferente que hace a un sentido más común. Una empatía activa que se compromete con resolver la situación de aflicción que otro puede estar viviendo es la compasión. Por tanto, podríamos decir que en nuestro código genético, compartido con los animales, el tema de la empatía y el tema de la compasión está inscrito. Es algo que se ha desarrollado de manera evolutiva. Lo que ha pasado en el tiempo es que en las sociedades de carácter humano, y especialmente con la amplia extensión de las relaciones de mercado, estas interrelaciones como que han ido opacándose. Se han ido reduciendo a ámbitos más limitados, el ámbito de la familia, el ámbito de los amigos, el ámbito más cercano, digamos así. Ojalá que así fuera efectivamente, no siempre es así, pero se ha ido reduciendo a ese campo. Y en ese sentido es posible encontrar conductas empáticas y conductas compasivas, no solamente en animales, en mamíferos, también en todas las sociedades humanas, porque esto parece ser parte de una composición básica que biológicamente hemos venido desarrollando en el tiempo y que ciertamente nos permite redefinir la calidad de nuestras interrelaciones. Consiguientemente, por eso te decía al principio, parece importante reivindicar la palabra compasión, porque eso hace parte de una forma de vivir y de estar en el mundo, con la ventaja que tenemos los humanos de ir haciendo de ello algo más consciente, algo sobre lo que podemos hablar, sobre lo que nos podemos proponer desarrollar y sobre lo cual podemos contribuir a construir
colectividades que puedan interrelacionarse de una manera más compasiva. Bueno, hablabas de un elemento, la empatía, el otro, La compasión. la compasión directamente. La compasión. Más o menos diríamos que la empatía es la capacidad de ver lo que le pasa al otro. La compasión implica esa capacidad, pero además incluir al otro y comprometerse con ayudar a resolver la situación que el otro está viviendo. Perfecto. Estabas indicando que al mirar la televisión, particularmente cuando vemos las noticias, ¿no? Bueno, nos damos cuenta que en el mundo hace falta ese poquito de compasión. Entiendo yo también que es importante retomar el tema porque es fundamental en el mundo de hoy, tomando en cuenta la brecha que nos separa entre los pocos que tienen todo o mucho y los muchos que tienen poco. Es decir, seguimos con las diferencias entre seres humanos, que debería ser desde todo punto de vista inaceptable, el acceso a mínimas condiciones de vida que están negadas a muchos. Y también tomando en cuenta la sistemática agresión que hacemos al sistema Tierra de parte de los humanos. La compasión incluso va mucho más allá del compañero ser humano, va mucho más allá, ¿verdad? Sí, pues, por un lado uno podría, pienso, animarse a remirar el mundo, las interrelaciones entre los seres humanos desde una perspectiva más compasiva. Fíjate vos que en las grandes tradiciones religiosas del mundo, sin excepción, por lo menos las que más se han estudiado, el tema de la compasión es considerado como un elemento central, porque la compasión le permite al ser humano abrirse a la problemática y a la situación que está viviendo el otro y actuar en función de ella. Un mundo con una economía más compasiva, con una política más compasiva, con unas relaciones culturales más compasivas, sin duda sería un mundo muy diferente del que vivimos nosotros ahora. Claro, uno diría que compasión y qué compasión, el individuo está buscando nada más que su propio provecho. Ese es un error generado por la ciencia económica que ha empezado a calar hondo en distintos campos de la ciencia, de la cultura y de la vida cotidiana, que pienso que los economistas estamos en la obligación de reivindicar. En realidad el ser humano no está pensando solamente en sí mismo, aunque no estamos diciendo que no lo haga, por supuesto que lo hace, empero piensa en sí mismo en un contexto de participación con otros seres humanos. Y una de las formas de relación con otros seres humanos en medio de sociedades marcadamente inequitativas, donde hay todavía mucha desigualdad, mucha pobreza, mucha opresión, carencia de derechos en distintos campos, una de las vías, no es la única, pero una de las vías complementaria a otras es el desarrollo de la compasión. Porque uno puede hablar mucho sobre los derechos de las mujeres, de los grupos étnicos minoritarios, de tal o tal grupo, y tomarlo exclusivamente eso en términos de una reivindicación específica que tenga que ver con el poder, las leyes, el derecho. En realidad, este es un tema más complejo todavía, porque uno puede escribir una ley y pegar a su mujer. Ahí hay un problema de falta de compasión. Pienso que el tema de la compasión nos puede ayudar a ese nivel micro a ir trascendiendo muchos de los problemas sociales y culturales que existen en nuestra sociedad. Pero por otro lado, uno se da cuenta fácilmente que las tremendas inequidades y exclusiones sociales podrían ayudar a resolverse con un poquito de compasión. Hay distintos grupos en el mundo que trabajan efectivamente a través del trabajo voluntario, de las donaciones voluntarias, que son formas de aplicar la compasión a la resolución de esos problemas. Con pura compasión difícilmente creo que hoy podamos resolver los grandes problemas de la humanidad, pero sin compasión difícilmente lo vamos a hacer. Pero además, nosotros vivimos en un medio de seres vivos. Están los animales, están las plantas, y bien sabemos que los seres humanos estamos especializados hace mucho tiempo en maltratar, torturar y matar animales sin motivo, y en maltratar, torturar y matar plantas sin motivo. La compasión se hace, por tanto, extensiva a todos los seres vivientes. Es darse cuenta que todo ser viviente, así como tiene la posibilidad de desplegar todo su potencial,
también tiene la posibilidad de ser agredido, de sufrir, de ver coartadas sus posibilidades, y la compasión es una forma de reconocer esto y comprometerse con resolver ese sufrimiento, ese padecimiento, esa situación que esos seres viven. Hoy en día en el mundo esta no es una gran novedad. Hay grupos en Cochabamba, en Bolivia y en el mundo entero que están comprometidos con los derechos de los animales y hacen un trabajo muy valioso y muy sacrificado. Hay grupos que están comprometidos con los derechos de las plantas, es un trabajo muy valioso, muy sacrificado. Hay grupos que están comprometidos con los derechos de la naturaleza en su conjunto. Este es también un elemento muy importante y que es una expresión concreta de prácticas compasivas. Bueno, yo considero que al fin y al cabo la compasión es parte de la esencia humana como tal, ya lo hemos un poco reivindicado, es parte de las actitudes que tienen que volverse de extraordinarias a ordinarias, es decir, como si fuera algo totalmente natural, algo totalmente normal, tener dentro y exteriorizar estos sentimientos que hacen la empatía, la simetría con el otro, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo pasar de lo extraordinario a lo ordinario? Una pregunta clásica, ¿el ser compasivo nace o se hace? Y la respuesta clásica sería, nace y se hace. Por un lado, como te decía hace un ratito, hoy día se están haciendo muchas investigaciones en las cuales se pueden detectar conductas y prácticas empáticas y compasivas en distintos animales y obviamente en los humanos. Hay extraordinarios avances en el campo de la psicología social, por ejemplo, que están mostrando esto con métodos científicos convencionales, es decir, la metodología habitual de la ciencia con estudios particulares de caso. Por otro lado, empero, uno nota que como seres humanos somos una conjunción de algo que está definido biológicamente con algo que está definido social y culturalmente. La conjunción de esos elementos hace lo que nosotros somos como humanidad completa. Entonces resulta que, si bien nosotros tenemos un bagaje empático y compasivo potencial dentro nuestro, en el medio social existen factores que pueden opacar y hasta anular el surgimiento de estas capacidades, o es posible también trabajar en ese campo la posibilidad de desenvolver estas capacidades. Por ejemplo, hoy día hay, y a mí me ha sorprendido, e invito a los televidentes, a ti, a todos, a visitar el Centro de Estudio de la Empatía y la Compasión de la Universidad de Stanford, es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, donde se están haciendo investigaciones en ese campo, y uno de los trabajos que ellos hacen es hacer experimentos de la capacidad que se puede tener de desarrollar la empatía y la compasión. Tienen programas en las escuelas en las cuales van enseñando a los niños a abrirse al otro, a darse cuenta que el otro existe, a valorar al otro, a empatizar con el otro y a desarrollar actitudes compasivas. Son programas relativamente sencillos, que la educación boliviana pienso que tendría que plantearse el desafío de incorporar para que nuestros bachilleres salgan con un poquito de compasión desarrollada. Por otro lado, hay prácticas de meditación, por ejemplo, que ayudan mucho a desenvolver este potencial humano. Uno puede hacer ejercicios de meditación planteándose situaciones en las cuales se plantean desafíos, ¿no? Desafíos concretos respecto a los cuales hay que responder de manera empática y de manera compasiva. Esa es una forma de ir activando un potencial que está oculto. Utilizando una metáfora, es como si uno tuviera la capacidad, no sé, de levantar 10 kilos de peso, porque la contextura muscular está definida para eso, pero uno no utiliza esa capacidad. Consiguientemente uno como que va perdiendo esa capacidad y hay que ir reeducando al músculo para que vuelva a tener esa capacidad a través de una ejercitación consciente, sistemática, coherente, clara. Yo pienso que el tema de la empatía y la compasión es exactamente igual, está ahí. A lo mejor opacada o olvidada por ciertos condicionamientos del medio social, razón por la cual una de las tareas que se nos plantearía, y eso es lo que nos hemos
planteado, Silvano, seremos sinceros en este programa ante los televidentes, ¿no es cierto? Plantearles la temática para que empiecen a hurgar dentro suyo sus elementos de empatía y compasión y los puedan aplicar en el campo que fuere. Imagínate un mundo en el que la ciencia política incorpore el tema de la compasión, un mundo en el que la economía incorpore el tema de la compasión, la sociología incorpore el tema de la compasión, las ciencias naturales incorporen el tema de la compasión, hablando del campo académico, un mundo en el cual nosotros podamos conducirnos de manera compasiva en nuestra familia, en nuestro barrio, en las calles, donde fuera. Sin duda ha de ser un mundo muy diferente. Bueno, abogado del diablo, normalmente cuando hablamos de compasión pareciera que en esa relación, bueno, hay que ir a extremos, ¿verdad? Y hay gente que desde su perspectiva de viveza criolla aprovecha de las personas que son compasivas. Ayer se nos fue Nelson Mandela. Una pregunta extra guión. ¿Hasta qué punto, digamos, se puede tener compasión del poderoso que nos maltrató, nos discriminó, nos excluyó? Bueno, ya has mencionado el caso, ¿no? Nelson Mandela, pienso, es el ejemplo más específico de esa capacidad. Él mismo en su vida política planteaba la necesidad de que cuando uno tiene poder, tiene la mejor oportunidad para ejercitar la empatía y la compasión. Y lo extraordinario de Nelson Mandela es que él lo ha enseñado hablando, pero fundamentalmente viviendo eso. Entonces uno dice, si Nelson Mandela ha podido, ¿por qué el ser humano no ha de poder? Nelson Mandela y otros seres de esa naturaleza son individuos que pienso nos han marcado una real posibilidad que está al alcance de los seres humanos. Y nuestro desafío es, por tanto, desarrollar esa posibilidad. Yo me pregunto siempre, ¿cómo puede tener uno compasión por un criminal de lesa humanidad, un exdictador que ha matado o ha hecho matar miles o decenas de miles, a veces hasta cientos de miles de personas? Quizás la forma de trabajar este tema radica en lo que mismo Mandela planteó en su momento, ¿no es cierto? Una cosa es el hecho mismo que ha generado dolor y otra cosa es la persona que ha generado ese dolor. El hecho no está sujeto a compasión, el hecho tiene que ser visto desde la perspectiva real de lo que ha pasado, pero la persona que ha hecho sí está sujeta a compasión, porque justamente es esa capacidad de abrirse al sufrimiento del otro lo que ha llevado a esa persona a vivir eso. Y la única manera de superar ese estado de conciencia en el que uno da, recibe, toma, se venga, es dando un salto generoso hacia algo más amplio, y el principal mensaje de Mandela ha sido precisamente ese. Me imaginaba y decía, si yo fuera Mandela, les hubiera dado a los blancos durísimo. Y resulta que Mandela nos ha enseñado que cuando uno puede dar a los otros durísimo, la manera de trascender ese estado de conciencia es renunciando a esa posibilidad y abriéndose a esta forma tan vital de relacionamiento con los seres humanos. Estos días seguramente los homenajes a Mandela han de ser miles, en la televisión, en la radio, en los periódicos, todos se van a acordar de él. Yo los invito a los televidentes, te invito a ti, me invito a mí mismo, a aprender de Mandela, entre las muchas cosas que podemos aprender de él, la capacidad de renunciar al estado de conciencia limitado, confrontacional, de venganza y abrirse a la posibilidad de una vida más compasiva. Algo que me gustó mucho al hablar contigo de este tema de la compasión es sin duda comprender que la compasión no es simplemente un sentimiento pío, espiritual, un simple sentimentalismo. En realidad es una postura activa, ¿verdad? No es pasiva. Es decir, es algo que te permite crecer mejor digamos, en sociedad, crecer mejor en sinergia con los demás, finalmente a realizarse en la comunidad. Es decir, la comunidad de los seres vivos, a eso me refiero.
realmente el pasar de un sentimiento muy personal, que lo asumo, lo practico, lo vivo intensamente, a una experiencia colectiva, es decir, ¿por dónde se va? ¿Por dónde va el camino? Sí. Inicialmente, fíjate, individualmente desarrollar nuestra capacidad de empatía y compasión es algo bien difícil. Yo hablo desde mi propia experiencia y para mí no es fácil. Yo no vengo a hablar de la compasión a la televisión para predicar sobre el tema y decir, hermanos, seguid el camino de la compasión. En realidad es un trabajo que uno tiene que hacer y es un trabajo difícil, porque implica en primer lugar tener la intención de abrirse al otro. En segundo lugar, volcarse efectivamente a percibir y abrirse a la otra persona. Implica incluir a la otra persona, implica ponerse en su situación e implica actuar en función de la situación que esa persona está viviendo. Es un proceso que no es fácil, es un proceso complejo y como te decía, nosotros estamos formados en una sociedad en la cual estos elementos han sido como echados fuera de nuestra posibilidad de desarrollo como capacidad. Entonces hay un desafío de trabajo individual en ese terreno. Pero también me parece que hay un desafío de trabajo colectivo en ese sentido. Es decir, en un mundo de palomas compasivas, un halcón hace su agosto, sin duda. Pero una vez que ha liquidado a las palomas compasivas, el halcón también termina liquidándose. Es el fin de todo. La forma de neutralizar a los halcones es generar un número crítico de palomas compasivas que puedan resistir a la manipulación del abuso, del poder, de la mala intención, de la mala fe. Eso implica, por tanto, ir construyendo sinergias compasivas entre grupos humanos. Y mientras más gente esté involucrada en eso, tanto mejor. Por tanto, es un trabajo que uno tendría que hacer hacia adentro, pero también es un trabajo que uno tendría que hacer hacia afuera. Buscarse espacios en los cuales uno pueda dialogar sobre los temas de compasión, retroalimentar las experiencias que uno tiene, nutrirse de las experiencias de otras personas, ir generando colectivos con base en estos elementos centrales, en estas capacidades que nos puedan permitir no solo aprender, sino que también nos puedan permitir ir generando una sinergia, ¿no? Una nueva calidad, además, de interrelaciones sociales que vaya neutralizando a los vivos criollos, a los vividores, a los oportunistas, a los abusivos, cosa que pienso que se puede hacer. Y aquí regreso de nuevo al caso de Mandela, que en Sudáfrica no había viveza criolla, claro que había viveza criolla, no había maldad, claro que había maldad, no había discriminación y maltrato, claro que había discriminación y maltrato. Y la mejor salida para él hubiera sido devolvamos con la misma moneda. Pero la sociedad sudafricana se ha transformado, el mundo ha aprendido sobre la base de una experiencia que dice, está bien, yo entiendo, tengo la capacidad de defenderme cuando tengo que hacerlo de aquel que me agrede, pero al mismo tiempo voy desarrollando este sentido de compasión que me permite perdonar, superar, trascender el estado de conciencia en el que nosotros estamos, porque finalmente de eso se trata. Creo que Einstein dijo que uno no podía resolver un problema mientras se movía en el mismo ámbito en el que el problema había sido planteado. Aquí me parece que el tema es exactamente igual y que es necesario hacer un esfuerzo para dar un salto trascendente en otra dirección que nos permita entonces, independiente del medio en el que estemos, vivir compasivamente. Ahora, una persona compasiva no es una persona tonta, es una persona que sabe en qué circunstancias se mueve, qué cosa hace, cuándo lo hace y en qué ámbitos uno puede desarrollar estas capacidades, pero además se compromete a través de su búsqueda y su vivencia, que puede ser muy imperfecta, en comunicar, enseñar, aprender, crear espacios en los cuales uno puede ir desarrollando estas capacidades. Realmente muy lindo conversar de estos temas, podríamos quedarnos horas, ¿verdad? Pero el programa nos da el tiempo que tenemos a disposición. He aprendido un detalle más, la compasión también es parte de la capacidad de cuidar a los demás, cuidar al sistema tierra, tener esa sensibilidad desarrollada de preocuparnos
por un destino común, por un destino más colectivo que desde luego permite realizar el destino personal, pero dentro de lo común. La biología nos enseña que si una célula está mal, es el cuerpo en su totalidad a sufrir. Bajo esa concepción también no puede haber desarrollo para algunos, excluyendo a los demás. La compasión es inclusión. Mucho trabajo por hacer, mucho camino por recorrer. Gracias, Oscar, por haber compartido con nosotros todo este tema. Yo creo que hay que empezar a ver cada vez más con el corazón, como decía el Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Y bueno, manos a la obra. Y si quieren hacerlo un poquito más nuestro, al estilo Aymara, Mach Chamaki.